Este vehículo es muy curioso y no solo por su forma, también en su construcción. Su blindaje es muy grueso, un blindaje de acero, pero tiene zonas espaciadas hechas de aluminio, y para reflejar ese color utilizo un gris claro que doy a modo de, como dicen los que hacen aviones, de marbling, unas nubecillas generando una cierta textura óptica. No intento llegar al borde de las piezas, porque esta es la primera fase de una pintura en la que vamos a hacer desconchones. Con las zonas fabricadas en acero utilizo un gris algo más oscuro. Uso alguna cartulina para perfilar, pero nada que tenga que ver con enmascarados ni nada parecido. La aplicación sigue siendo a base de nubecillas, con ese aspecto como de moteado o jaspeado. El color me estaba quedando más claro de lo que tenía en mente y le mezclo algo de un gris bastante más oscuro. Al aplicarlo también hago algo de presombreado, insistiendo más en las zonas que queda más expuesta, pero no intentando sombrear, sino simplemente porque va a ser las zonas que más fácilmente se van a escascarillar después. Sobre este gris oscuro hago algo de óxido con diversos tonos de marrones rojizos. En la torre resulta mucho más fácil de hacer, ya que no tengo que respetar las zonas de color aluminio. Y para terminar, algunas manchas con un rojo descaradamente rojo. Suelo deciros que no me gusta emplear colores metalizados, pero voy a romper esa regla, y sobre el gris de las zonas de aluminio doy algún toque con un color aluminio. Guardo la precaución de las diferentes zonas que se van a escascarillar, y estas van a ser de acero, así que le doy un color marrón desaturado, el que suelo utilizar para hacer los desconchones. Por cierto, me queda la duda de cómo irían esas varas metálicas soldadas al aluminio. También las cinchas que sujetan los depósitos de combustible son de acero y las pinto en el mismo color. Para hacer esta técnica he usado otros productos, incluso la consabida laca del pelo, pero esta vez voy a usar este y me parece que es el correcto. Le doy un par de capas, esperando por supuesto a que seque la anterior, bastante generosa. Hemos tenido conversaciones de cuánto hay que esperar para dar la capa de pintura, y realmente creo que no es un elemento importante, porque el producto se va a poder reactivar cada vez que le demos agua, siempre y cuando no le hayamos dado una capa de barniz que haga de protección. Hace unas cuantas semanas publiqué un vídeo en el que os mostraba cómo me hacía un bote del color 4BO, siguiendo una fórmula. Bueno, de entonces para acá le he añadido algo más de amarillo, siguiendo los comentarios que me hicisteis. Ahora es algo más cálido y menos azul, pero para mi gusto demasiado oscuro. Rocío con el aerógrafo la zona en la que voy a trabajar con agua, o incluso con la misma brocha, una brocha de cerdadura grandecita, y esto en teoría disuelve el producto que hace los desconchones y hace que salte la pintura. Me está costando trabajo por dos razones. La primera es que he dado unas capas de pintura demasiado gruesas, y la segunda es que hay poco contraste entre las capas de abajo y el color verde superior. Sí, el verde es muy oscuro y tiene una luminosidad semejante a los tonos de abajo, sobre todo a las zonas del acero, las zonas que están en un gris oscuro, marrón rojizo, pero sin embargo en las zonas donde está el aluminio va apareciendo unos desconchones bastante interesantes. ¿Y el grosor de la capa? Pues la solución es simplemente insistir, añadir más agua, hasta que por fin se llega a disolver la capa del producto de chipping. Como quiero coordinar los desconchones de la pintura con los desconchones de los números, no puedo utilizar las calcas y vuelvo a utilizar la técnica de la laca. De modo que después de haber barnizado para proteger el efecto anterior, doy unas cuantas manos de líquido de chipping. He estado buscando unas máscaras tipo soviéticas con una forma como de
estarcido de stencil, pero no he tenido suerte, de modo que voy a usar estas que en realidad están pensadas para vehículos alemanes. Durante mucho tiempo el vehículo que está en Kubinka tuvo el número 120 y no por nada, este vehículo fue un prototipo y nunca tuvo una numeración propia de su despliegue. Más bien sería una especie de número de inventario, porque el vehículo que estaba a un lado era el 119 y el que estaba al otro lado era el 121. Después de asegurarme de que los números están bien adaptados a la forma de la torre y los alrededores enmascarados con una cinta, aerografío con un color blanco. Ver el resultado siempre es algo tenso, porque hay tantas variables que pueden estropearlo, pero en este caso no ha quedado del todo mal. Sobre todo teniendo en cuenta que después voy a hacer los desconchones y si hay algún desperfecto no va a tener la menor importancia. Si comparo las dos torres veis que en una he tenido problemas. La pintura por estar demasiado diluida. Quizás no he aerografiado a una distancia prudente. O quizás no estaba bien adaptada la máscara, los números. La pintura se ha colado por debajo. Seguro que al otro lado de la pantalla, viendo el vídeo, hay compañeros que tienen más experiencia que yo en el tema del aerografiado y me puede decir exactamente cuál ha sido el fallo. Por favor, ponérmelo en los comentarios si lo detectáis. Para terminar con este 120, pulverizo agua sobre el número y con una brocha de cerda dura, una brocha demasiado grande y también humedecida, voy dando pasadas de un modo bastante agresivo para que vaya deshaciéndose el número. Veis que los fallos anteriores pierden total importancia porque hasta incluso si los hubiese mantenido hubiesen parecido chorreones de pintura. Pero mi intención es que el número prácticamente desaparezca, que solo quede alguna traza. En los vehículos soviéticos que han tenido una larga vida se ve un efecto anti-intuitivo en la que las capas más antiguas son más oscuras que las capas más nuevas de pintura. Es como si fuese el efecto contrario al viejo pincel seco, en el que en las zonas más sobresalientes dábamos una versión del color más clara. Quizás la razón sea que la pintura de fábrica es más resistente y las pinturas posteriores, dadas en el lugar donde el vehículo está desplegado, resisten peor el efecto de la luz y del medio ambiente. Para hacer ese efecto, después de barnizar para proteger el anterior desconchón, vuelvo a dar unas generosas manos de líquido de chipping y voy aerografiando con un color verde claro en algunas zonas puntuales. En las zonas más hacia el interior, más hacia los recovecos, donde el desgaste habría permitido se quedase la pintura nueva, esa pintura que os he dicho que quizás está más afectada por el envejecimiento. Cuando hice el SU-122 de 64 empleé este mismo sistema, pero hice un efecto más sutil. La diferencia entre los dos tonos era menor. Ahora lo he exagerado porque además también este vehículo quiero ensuciarlo bastante más. Para terminar le doy una capa algo más general, una nubecilla en todo el vehículo. Al dar con la brocha impregnada en agua, intento seguir la dirección del desgaste que produciría las tripulaciones entrando y saliendo, y también de cualquier objeto que pueda arañar la superficie. Sitios de especial interés son la parte superior de las escotillas, donde muchas veces la tripulación se puede poner de pie, pero en este caso esta estaría bastante tapada por la propia torre y el mantelete. Al frotar los faros hay que tener mucho cuidado porque los protectores, esos protectores que en la maqueta vienen hechos en plástico, pueden sufrir bastante con este tratamiento. De hecho, una de las asas de la torre se me ha despegado y está a la espera de poderse pegar. En esta segunda torre las asas las sustituí por un alambre y eso me da bastante más libertad a la hora de hacer el tratamiento.
Y aquí vuelvo a dar ese mismo sentido de desgaste que sería, bueno, pues la tripulación entrando y saliendo. Voy con un poco de precaución porque me preocupa volver a disolver la primera capa de laca, pero parece que ha habido suerte y las cosas han salido como esperaba. Después de haber sellado la superficie con un barniz mate, en este caso he usado un spray de Mr. Hobby. Vuelvo a dar una capa generosa y luego veréis por qué digo lo de generosa o más que generosa de líquido para chipping. Hemos comentado que este vehículo nunca tuvo número debido a su despliegue. Más bien lo que tuvo fue primero ese 120, que era un número de Albarán, un número que indicaba su posición dentro del museo. Y después un número, el 279, que hacía referencia al nombre del vehículo. Un vehículo que está en un museo. Yo le voy a dar un poquito de juego al tema. Aunque ya veis que el primero ha sido un desastre y ha sido por culpa de lo gruesa que era la capa de líquido para chipping que le he aplicado. Voy a aprovechar esa cantidad de líquido para borrar ese número y hacerlo de nuevo. ¿La culpa cuál ha sido? Pues que la maqueta llevaba mucho tiempo parada y no me he acordado que ya le apliqué una capa bastante gruesa hace varias semanas, a la que se suma la que he aplicado hoy. El segundo intento ha quedado algo mejor, aunque veis que hay un desconchón que desaparecerá con un poquito de agua y que los números están algo reventados. Ya puesto, he usado la misma máscara para poner también el número en el frontal del casco. Y por último, con un poquito de agua hago algún pequeño desconchón, poca cosa, porque estos números quiero que sean los más visibles. Ya os contaré cómo sigue todo esto. Especialmente desastroso ha sido la experiencia que he tenido con las cadenas, pero eso será motivo de otro vídeo. Pero ya sabéis que nada de esto sería posible sin los mecenas, que son pocos, pero son los mejores. Si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 € en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%.